Bien, ya volvimos. Bien, entonces estamos hablando de la sacarosa. Ya les voy a explicar cómo se obtiene el azúcar. ¿Ya? Entonces, como les decía, todos ustedes alguna vez han chupado caña, ¿no? Entonces saben que la caña por dentro es blanca. Si ustedes a esa caña pelada la exprimiesen, obtendrían un líquido claro que al hacerlo secar obtendrían un azúcar blanca o casi blanca, ¿no? Dependiendo de la madurez de la caña. ¿Ya? En otras palabras, el jugo de caña es agua y sacarosa. ¿Ya? Entonces, al exprimir la caña, obtendrían así un jugo blanco transparente. Pero para la industria, ¿ya?, del azúcar, no le conviene pelar la caña, porque la misma corteza de la caña sigue teniendo gran cantidad de sacarosa. Entonces, en la industria del azúcar se exprime la caña junto con la corteza, el famoso trapiche, que han verá una vez. Entonces, lo que pasa es que al exprimir con la corteza, ya se salen ciertas proteínas y sustancias que son colorantes, que esas son las que le dan ese color verde negruzco característico del jugo de caña. ¿Ya? Entonces, el colorcito ese que ven son los colorantes que hay en la corteza de la caña. ¿Ya? Ahora, para obtener el azúcar, lo único que se necesita hacer es sacarle el agua al jugo de caña. Algo así como lo que les hablé de la miel. Al sacar el agua, se va a azucarar. Lo mismo pasa acá. ¿Ya? Y para eso se hace tanto de la forma tradicional como la forma industrial, es el mismo proceso. Le digo tradicional porque aquí todavía se sigue haciendo ese mismo proceso en Cotoca, justamente. Ya, para eso el jugo de caña, lo que se va a hacer es, se lo hace hervir. Ya se lo pone al fuego y eso va a empezar a hervir y el agua se va hirviendo. Conforme el agua se va yendo, se va formando en la parte del fondo ya una borra que esa al sacarla ya se le para una forma y eso es la famosa chancaca o empanizado. Ya al medio va quedando un jugo espeso que es la miel de caña que se puede todavía seguir haciendo secar hasta que se convierta también en chancaca o empanizado. Y en la superficie va formándose una espuma, que esa espuma es la famosa jalea, que a todo el mundo le gusta ir a comer a Cotoca, ¿no? O comprarse en Cotoca. La jalea simplemente es la espuma de ese proceso de hervido del jugo de caña. Es más, ustedes mismos en su casa, si se han olvidado de comer en su jalea, van a ver que se azucara. ¿Ya? Y se forma lo mismo, algo de un producto parecido a la chancaca. ¿Ya? Bien, ese producto, la chancaca o empanizado, que para que se convierta en azúcar, hay que secarlo un poco más, porque todavía se mantiene justamente esa forma de tablería, porque todavía tiene humedad. ¿Ya? Entonces, si se lo sigue haciendo secar, podemos al final obtener el azúcar morena, como usted lo conoce. ¿Ya? Ahora, el azúcar morena no es nada más que la sacarosa que estamos hablando, con los colorantes que quedaron en la corteza, ¿no? Que eran verde negruzcos, pero con el calor se vuelven cafés. Y es lo que le da ese color al azúcar morena o a la chancaca, al empanizado, etc. Los productos que estamos hablando. ¿Ya? Ahora, eso sería el azúcar morena. Para hacer el azúcar blanca, o que se llama también azúcar refinado, lo único que se necesita es sacar el colorante y mantener la sacarosa. Para eso, antiguamente se usaba azufre, ¿ya? Sin embargo, hace ya bastantes décadas se ha dejado de usar el azufre porque dejaba un producto que son los sulfitos que eran tóxicos
Entonces dejó de usar azufre y actualmente se usa carbonato de calcio, que es la famosa cal que todo el mundo conoce. ¿Ya? Esta cal o carbonato de calcio lo que va a hacer es aglutinar las partículas de los colorantes, que son proteínas, eso significa las amontona, ¿ya? Y las desnaturaliza en parte, acuérdense que son proteínas, ¿ya? Y luego de que ha pasado eso, se coloca esta mezcla en unas máquinas gigantes que giran a alta velocidad, que se llaman centrífugas, ¿ya? Y al hacer eso, se separa la cal con los colorantes, que son las proteínas, y la sacarosa. De tal manera que lo más pesado se va al fondo, que son la cal con las otras moléculas, y encima queda sacarosa 100% pura. ¿Ya? Y esa sacarosa 100% pura se la saca y ese es el famoso azúcar blanca que todos ustedes conocen. ¿Ya? Ahora, después de lo que les acabo de explicar, ¿cuál creen ustedes que es más saludable? ¿Cuál es más saludable? ¿La azúcar morena o la azúcar blanca? ¿Qué opinan? A ver, espero opiniones. Yo digo el azúcar moreno. Las Ya, dos son iguales, doctor. perfecto. Solamente que, bueno, me han dicho que las dos son iguales, solamente que tiene otro color, la morena. Ya. ¿Alguien opina algo más? Solamente 2 alumnos tengo en aula. Solamente a 2 tomar en cuenta entonces. La azúcar morena. ¿Ve cómo bajo presión hable? Ay, doctor. Bueno, ya. Para que no se torture su psicología, entonces les voy a responder. Bien. Lo que dice su compañera es cierto. ¿Ya? Las dos azúcares son lo mismo. ¿Ya? Yo siempre les pregunto esto a mis alumnos porque siempre la mayoría de las personas, y eso, si ustedes hablan con su vecina o con la abuelita, como yo le digo, ya van a escuchar que te van a decir que el azúcar morena es más saludable que el azúcar blanca. Incluso cuando a un paciente yo le digo que es diabético, a veces en la siguiente semana cuando vuelve me dice que ya cambió de azúcar blanca a azúcar morena, ¿ya? Y a mí me resulta lo mismo. Ya, lo que pasa ya es lo siguiente. Si han entendido el proceso que les he explicado, ya al final obtenemos sacarosa, ¿ya? La azúcar morena es sacarosa con colorantes y la azúcar blanca es sacarosa pura, ¿ya? Es algo así como ustedes en el carnaval en la Vallivian. Están todos pintados, pero son lo mismo, o cambian. Algunos enloquecen. Bien, pero es lo mismo, ¿ya? La azúcar morena es sacarosa pintada y la azúcar blanca es sacarosa pura, sin pintar, ¿ya? Azúcar blanca. Así que da lo mismo si consumes azúcar morena o azúcar blanca. Esos colorantes, que son los que dan el color a la azúcar morena, son proteínas de muy bajo valor biológico, eso significa que no aportan nada. Y además están en pequeñas cantidades, así que no es algo valioso nutricionalmente tampoco. Ya, ahora, cuando yo explico esto, que los dos son sacarosa, solamente que no está pintada, suelen decirme que la azúcar morena, perdón, es más saludable que la blanca, porque la azúcar morena no se le echan químicos, en cambio la blanca sí, ¿ya? Y por eso les expliqué el del químico. ¿Qué químico se usa para volverlo blanco? Carbonato de calcio, que es la cal. Pero lo interesante es que lo que les dije hace rato, se obtiene sacarosa 100% pura. Fíjense, no dije ni siquiera 99,9, 99,8, sino 100% pura. Porque en el proceso de separación se puede separar perfectamente la cal, ¿ya? Con los colorantes de la sacarosa. Se puede hacer ese proceso perfecto, ¿ya? Ahora, digamos que falló la máquina, alguna cosa, y se escapó algo de cal
al azúcar blanca. ¿Ya? En primer lugar, ustedes no lo consumirían porque sentirían el sabor a tierra que tiene la cal. ¿Ya? En primer lugar. En segundo lugar, si es que no se hayan dado cuenta del sabor y lo hayan consumido, en vez de causarles daño, les ayudaría. Porque el carbonato de calcio es fuente de calcio, ¿ya? Y el agua potable tiene más carbonato de calcio, o sea, cal, que lo que pudiese escaparse en una falla en el proceso del azúcar, ¿ya? Ustedes cuando hacen hervir su agua, han de ver que se forma en la caldera una capa blanca, ¿no? En su caldera. Eso es cal. ¿Ya? El agua tiene carbonato de calcio, cal. Y lo consumen, no les hace daño. ¿Ya? Más bien, como les digo, aportaría calcio. Pero tampoco podemos decir que es una fuente importante de calcio porque la cantidad es bien insignificante, muy, muy poquita. ¿Ya? Y lo mismo pasaría si se escapase en el azúcar blanca. ¿Ya? Así que azúcar blanca y azúcar morena, no se olviden, es la misma cosa. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista entonces saludable, a nosotros nos va a dar lo mismo azúcar morena o azúcar blanca. Por lo tanto, lo vamos a hablar de la misma manera. Desde el punto de vista económico, consumir azúcar morena le sale más caro. ¿Ya? Porque también aquí hay otro detalle que me olvidé explicarles. Es difícil engañar a la naturaleza. Muy, muy difícil. ¿Ya? Sucede que si ustedes usan azúcar blanca para endulzar su taza de té, ¿cuántas cucharillas usan para una taza de té? Alrededor de 3 cucharillas de azúcar blanca. ¿Cuántas usarían de azúcar morena? Alrededor de 5. ¿Ya? Al final, si calculamos cuánta sacarosa se consumió usando 3 cucharillas de azúcar blanca o 5 de azúcar morena, el resultado sería el mismo. En otras palabras, cuando usamos azúcar morena, nuestro paladar nos obliga a consumir la misma cantidad de sacarosa que si consumiésemos azúcar blanca. ¿Ya? Por eso, desde el punto de vista saludable, nos da lo mismo. ¿Ya? Es difícil que le engañemos a la naturaleza. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista económico, entonces, ustedes perderían al consumir azúcar morena. Uno, porque es un azúcar a mitad de proceso, ¿no? Y cuando estamos hablando de un producto a mitad de proceso, no puede valer lo mismo que un producto terminado. Es como si tengo esta cama a mitad de hacer y esta cama completada, y te quieran vender al mismo precio las dos cosas. Saldrías perdiendo si compras la cama al mismo precio de la terminada, la que está incompleta. Y lo mismo es acá. El azúcar morena es un azúcar a mitad de proceso. No debería valer ya el mismo precio que la azúcar blanca o más caro como te lo venden. Además, que como vas a usar más, ¿no? Entonces vas a tener que gastar más en este azúcar. Ya económicamente no conviene usar tampoco azúcar morena en reemplazo de la blanca. La única ventaja que tiene el azúcar morena es su gusto, el saborcito que tiene, ese característico que le da el sabor de caña, que eso le da un rico toque al café, por ejemplo. No sé si a vos les gusta tomar café con azúcar morena, es sabroso, ¿no? Ya, y de repente para un refresco. Y para los famosos picantes, porque por si no sabían, el secreto para un buen picante de pollo o de lengua cualquiera es ponerle al ají una pizca de azúcar morena, ¿no? Que le da ese gusto. Pero no tiene otra ventaja, ¿ya? Bien, eso es el azúcar obtenido de la caña. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, y hablando de azúcar de sacarosa, los endulzantes líquidos, como ser el chúquer, viene stevia, entonces no tienen sacarosa, no. O sea, eso no entiendo porque mayormente dicen, no, es más aconsejable que tomen eso y no la azúcar blanca ni la morena. Ya, perfecto. Ya, la palabra edulcorante es un término que se usa para decir a cualquier cosa que endulza algo. ¿Ya? Entonces, la palabra edulcorante no es en sí un grupo químico, farmacológico o nutricional. Simplemente es un término para cualquier sustancia que endulce, ¿no? Entonces, por ejemplo, el azúcar que nosotros consumimos es un edulcorante. La miel es un edulcorante. ¿Ya? Ahora, se tiene la costumbre de decir edulcorantes
también a las sustancias que usamos para reemplazar a la sacarosa, ¿no? Al azúcar común, ¿ya? Pero no se olviden que la palabra edulcorante tiene que ver simplemente con endulzar, ¿ya? Ahora, estas moléculas que usamos para reemplazar al azúcar, como el aspartano, ya se me da ahorita la cabeza, esa hojita que usan, a ver, Stevia. stevia, eso, se me fue la cabeza. Ya, la molécula de la hoja es el estebiócido. ¿Ya? Entonces, el aspartano, el ciclamato, la sacarina y el estebiócido son moléculas que lo que hacen es hacerle confundir a su paladar. ¿Ya? Le podemos decir, estas moléculas cuando entran a sus receptores del gusto en su lengua, estos receptores confunden a esta molécula con la glucosa, ¿ya? Porque es la que nos hace percibir el sabor dulce son estos monosacáridos, la glucosa, la fructosa que hemos hablado, ¿ya? Entonces, esa señal de su lengua va a su cerebro diciéndole, estás consumiendo algo dulce, debe ser glucosa, ¿no? Entonces tu cerebro manda la señal a la conciencia diciendo, es dulce, ¿no? Ya, entonces le estamos engañando a nuestro cerebro en realidad al darle estas moléculas. Estas moléculas, ninguna de ellas pertenece a esta familia química que estamos viendo ahorita, a los carbohidratos, ¿ya? Son moléculas que dependiendo de ellas van a ingresar al cuerpo y van a salir sin ser útiles para el cuerpo. O sea, no nos aportan nutricionalmente nada. Lo que hacen es simplemente hacer que yo consuma menos cantidad de sacarosa, ¿ya? Al hacerme creer que estoy consumiendo eso, ¿no? O sea, nutricionalmente no nos van a aportar nada, ¿ya? Ahora, en casos diabéticos, ya nos tienen una utilidad, ya que lo que queremos el diabético es que baje su consumo de glucosa, ¿ya? Y al darle un edulcorante, él va a dejar de consumir ciertas cosas dulces que le harían que su glucosa suba, ¿no? Entonces, por eso es útil en el control nutricional del diabético. Ahora, lo que vos mencionas, que dices que es mejor usar y otro, aquí hay un estudio muy interesante que salió hace 2 años, ya que se ha visto que muchas personas han estado consumiendo edulcorantes sin ser diabéticos y se están involucrando los edulcorantes en algunos productos incluso alimenticios, ¿no? Como refrescos, etc. ¿Ya? Y aquí hay algo interesante. Lo que decía hace rato, es difícil engañar a la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, lo que le pasa al diabético. El diabético, al principio, en el caso del chúquer, por ejemplo, para endulzar una taza de café o de té, suele usar 8 gotitas, ¿no? Para endulzar su tecito. Pero van a verlo que después de un tiempo, pongámosle 1 o 2 años, está usando 1 o 2 cucharillas de chúquer para endulzar lo mismo que antes endulzaba con 8 gotitas. Lo que pasa es que el cuerpo se empieza a dar cuenta que no es glucosa lo que le estás metiendo, entonces dice, necesito más. ¿Ya? Y eso, ese efecto que el diabético ya es algo que se puede controlar, pero en una persona sana, darle un edulcorante para controlar el peso, lo que sea, va a hacer que también le empiece a pasar lo mismo. Y es más, su cerebro no va a ser engañado. Su cerebro va a decir, me están engañando, no me están dando glucosa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a mandar señales de hambre. ¿Ya? Y ese estudio que les digo, interesantemente nos dice que las personas que no son diabéticas, que usan edulcorantes para tratar de bajar de peso, más bien suben de peso, ¿no? Porque el no consumirle la glucosa que necesita el cuerpo, ya le va a hacer dar más hambre y por lo tanto va a comer más que antes. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los edulcorantes, como el estebiócido, sacarina, ciclamato, ya hay otros más, lo aconsejable es que solamente lo usen los diabéticos. No es aconsejable en una persona sana, ya que, a menos, como les digo, más que todo consumen para tratar de bajar de peso y más bien les resulta al revés. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta sobre esto Doctor, mismo? una pregunta hablando de eso, sí, doctor, por ejemplo, mi suegro es diabético, Ya, mi suegra no.
pero ellos hacen 2 años que ya toman, es por eso que le pregunto, y ella ya se ha hecho hacer estudios, todo, ¿no? Pero a ella le vienen mareos Ujú. y ganas de vomitar. Ya. Puede, o sea, puede interferir en algo el hecho de que ella tome esto sin ser Sí, diabética. Ella no es diabética, solo es una claro. Y ella seguro también está haciendo la dieta del marido, ¿no ves? obviamente porque Sí, para que no se sienta mal, ¿no es cierto? eso. Probablemente ella esté teniendo el problema de que como está haciendo la dieta del diabético y está consumiendo esto, sus niveles de glucosa de ella estén manteniéndose bajos y por eso va a sentir mareos, vómitos, de repente está cansancio y debilidad, ¿no? Ella debería comer normal. Sí, sí, Mm. O sea, las dietas de diabético tiene eso ella. no son aconsejables para personas sanas, ¿no? Porque les va a bajar sus niveles de glucosa. Y obviamente, cuando nuestra glucosa está baja, va a estar mareado, débil, con sueño, porque le está faltando energía, ¿ya? Entonces, eso pudiese ser lo que le está pasando a ella. Hay que analizarlo con ella, a ver la forma, porque Sí, también si pues, vos dices que son pareja, a veces cuando se modifica algo, de repente el que es diabético va a querer también cambiar de dieta y eso puede ser perjudicial para él. Habría que buscar algo que sería un punto de equilibrio. Significa que siga de repente la misma dieta que el marido, pero ella suplemente de alguna forma aparte, ¿no? Como tomar malta, lo que habíamos hablado hace un rato, pero sin darle al marido. Bueno, algo así. sí. Bien, Mm, ¿alguna otra pregunta? Bien, hasta ahí serían los oligosacáridos, ¿ya? Vamos a ver ahora los polisacáridos de importancia en salud. Ya, lo que habíamos hablado ayer, les había dicho que los polisacáridos son moléculas que tienen más de 11 monosacáridos en cadena, generalmente miles, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las moléculas. Ya, la primera son los almidones. Los almidones, que ya les había mencionado que eran azúcares, están formadas, fíjense, por más de 600.000 moléculas de glucosa. Más de 600.000. Si ustedes se están dando cuenta, una molécula de almidón es intensamente energético, porque hasta ahorita hemos estado hablando de la maltosa, por ejemplo, de 2 moléculas de glucosa apenas, y les decía que era altamente energético. Estamos hablando de 600.000. La carga calórica que nos proporcionan los almidones es altísima, pero justamente eso es lo que el cuerpo necesita. Justamente el almidón, fíjense, es la principal fuente de glucosa en la dieta del ser humano. ¿Ya? Ya que las otras moléculas que hemos estado viendo hasta ahorita, si bien aportan, han visto, son escasas, no se consumen mucho. Por ejemplo, la fructosa hemos hablado que está en la miel, rara vez. Entonces, la cantidad de glucosa que me pueden proporcionar las otras moléculas que hemos visto hasta ahorita es poca. La que nos va a dar gran cantidad de glucosa son los almidones. Y es lo que más comemos. Ya, justamente, como ven, esta molécula es de origen vegetal y se encuentra en todo lo que sea vegetal, sea lo que sea, lechuga, espinaca, selga, arroz, trigo, todo lo que es vegetal contiene almidón. Ya, lo que varía son las cantidades, como siempre. Ya, los que tienen gran cantidad de almidones son los cereales, la papa, la yuca, el camote y los plátanos verdes. Y cuando aquí hablo plátanos verdes, me refiero a todo el género, por si acaso, no solamente al plátano de freír, sino el gualel, el guineo, son también plátanos, por si acaso. Entonces, estos cuando están verdes, contienen gran cantidad de almidón. Solamente que cuando van madurando, la misma planta va convirtiendo ese almidón en fructosa, que es el dulce de la fruta, si se acuerdan. ¿Ya? Bien, pero si analizan esto en su dieta de todos los días, si se dan cuenta, es lo que más comen. ¿Ya? Un plato, por ejemplo, de un bife, la mitad del plato por lo menos es arroz, su bife y su ensaladita, ¿no?
¿ya? Y si algunos le ponemos su papa o su yuca. Entonces, esa papa, esa yuca y ese arroz es lo que nos está proporcionando el almidón. Todos los días ustedes comen pan. El pan les va a dar almidón, ¿ya? Desde el trigo. ¿Ya? Fideo también. ¿Ya? Y ustedes todos los días tienen o arroz o fideo en su almuerzo y papa y yuca como complemento, o incluso plátano o camote, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, es lo que más comen. Y eso no está mal, así tiene que ser, ya que el 50%, del 50 al 60% de las calorías que yo debo ingerir normalmente todos los días deben ser en forma de carbohidratos, ¿ya? En otras palabras, por lo menos la mitad del plato que nosotros consumimos deben ser carbohidratos. Y justamente estos son la principal fuente de glucosa, o sea, el principal carbohidrato que consumimos. ¿Ya? Y está bien entonces que la mitad de su plato sea arroz o fideo o papa o yuca. Está bien, ¿ya? Ahora, entonces ya saben que esta es la principal fuente de glucosa en nuestra dieta, ¿ya? Ahora, es importante, no se olviden, pero, ya, aquí está el detalle. Ya, como son moléculas altamente energéticas, y acuérdense lo que les decía cuando hablé de la maltosa, si yo me meto mucha energía y esa energía me sobra y no la gasto, entonces el cuerpo la convierte en grasa. ¿Ya? ¿Y por qué engordamos? Por consumir exceso de energía. Y aquí está la principal fuente de engordamiento. ¿Ya? ¿Ya? Sucede lo siguiente. Ahora voy a escuchar hablar, a ver si me da el tiempo. Sí, me da. Ahora voy a escuchar hablar de esa famosa frase que dice, se casa y se engordó. ¿No? Ahora voy a escuchar hablar que se casan y se engordan. ¿Ya? Bueno, en realidad eso no pasa. Mentira. Nadie se engorda por casarse. Es más, deberían bajar de peso. ¿No? Pero, ¿por qué engordamos entonces? Es normal. Bueno, no es que sea normal, sino que es lo que se observa. Ya que después de los 20 años, todas las personas van a empezar a subir de peso. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Lo que pasa es que cuando somos niños o adolescentes, principalmente adolescentes, ya nuestro gasto energético es elevado. ¿Ya? Y es normal que un muchacho coma harto, ¿ya? Porque su gasto energético es elevado, por lo que está en crecimiento, desarrollo, etc. ¿Ya? En cambio, cuando se acaba la adolescencia, nuestro gasto energético se reduce al mínimo. O sea, cuando una persona alcanza la adultez, su gasto energético es poco. ¿Ya? Solamente gastamos si es que hacemos actividades físicas, etc. ¿Ya? ¿A qué voy? De que un adolescente es normal verlo comer 2 platos de majadito al mediodía. ¿Ya? Está bien. Pero cuando ya sobrepasamos la adolescencia, de los 18 a los 20 para adelante, que una persona adulta se coma 2 platos de majadito es mucho. ¿Ya? Es mucho. Ya normalmente, ya una persona adulta que no tenga actividad física, o sea, me refiero a la mayoría de nosotros, no al que hace deportes y todo lo demás, ¿no? Que son muy pocos esas personas. Ya debe consumir en la mañana su desayuno con un pan solamente, no 2, ni 3, ni 4, uno. Al mediodía su almuercito con su sopita y su segundito, como lo hacen siempre. En la tarde, un tecito con pan, o tal vez un medio plato de lo mismo, o parecido a lo que almorzó al mediodía. Y nada más. Ya, con eso le bastaría suficiente para estar bien. Pero a nosotros nos encanta meter los 2 platos de majadito al mediodía, a la noche igual, su pollo y todo. Por eso engordamos, porque nos metemos mucho arroz, mucho fideo, mucho pan. ¿Ya? Que es esta molécula que estamos hablando acá. Ya no es tanto las grasas. Ya eso vamos a hablar más adelante cuando veamos de grasas. Entonces, en un paciente diabético y una persona que está con sobrepeso, ¿qué alimentos debemos controlar? Estos de acá. Y digo controlar, no estoy diciendo prohibir, ¿ya? Porque ya se ha dicho que no podemos cortarle la glucosa al ser humano, de consumirla. Pero hay que controlar la cantidad en personas
que tiene estos problemas. Entonces, un paciente diabético puede comer estos alimentos, sí. Lo que debe hacer es comer menos de esto. Y hay una regla para un plato que está equilibrado. Ya en una persona sana, un plato equilibrado es que la mitad de ese plato sean carbohidratos, que puede ser cereal, papa, yuca, todo lo que estamos viendo, la mitad del plato. Cuarta parte de ese plato debe ser fuente de proteínas. Estamos hablando de carne, huevo, ¿ya? Y la cuarta parte debe ser la fuente de fibras y vitaminas. En otras palabras, la ensalada. Entonces, un plato equilibrado es mitad de ese plato en arroz, fideo, papa, yuca, la cuarta parte una carne o huevo y la cuarta parte una ensalada. Eso es un plato equilibrado en una persona sana. En el diabético, lo que se debe hacer, porque no se olviden que hay que reducir esto, hay que aplicar dos reglas. En primer lugar, no puede consumir la mitad del plato en carbohidratos, sino solamente la tercera parte o incluso la cuarta en alguno que está muy mal controlado. ¿Ya? Pero empezamos con la tercera parte. Es la primera regla. La segunda regla es que no puede comer dos de estos en el mismo plato. ¿Eso qué significa? Que no puede tener en su mismo plato arroz y papa. ¿Ya? O come arroz o come papa. Escoja uno. Si le gusta el arroz, un día come arroz, al otro día come papa, al otro día fideo, así, ¿no? Pero no puede tener dos del mismo plato. ¿Ya? Y le aumentamos eso que le hemos quitado a la parte de los carbohidratos en ensaladas. La carne no debe cambiar, la misma cantidad. Ya las ensaladas, más adelante vamos a ver por qué reemplazaría a esto perfectamente. ¿Ya? Entonces, este es el grupo de alimentos que debemos controlar en personas con sobrepeso y diabéticos. No le vamos a quitar, le vamos a controlar, porque son generalmente los que más glucosa aportan y por lo tanto los que más hacen que suba la glucosa en el diabético. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta sobre los almidones? ¿Preguntas? Pregunta nomás. Y dicen, si una persona, digamos, en el almuerzo solo come ensalada, una parte de, ¿cómo eso lo llamaría? Pura Bueno, ensalada. si pura ensalada y el resto del día come carbohidratos, pan, galletas, No, solo ensalada. se está haciendo daño. ¿Sí? Ya, sí. Ten en cuenta lo que estoy diciendo. Estas moléculas te aportan la energía que te mantiene vivo. ¿Ya? La ensalada te ayuda porque tiene vitaminas, tiene fibras, pero tiene muy poca cantidad de carbohidratos. ¿Ya? Por lo tanto, tus células empiezan a fallar porque le está faltando. ¿Ya? Las células necesitan glucosa para poder trabajar. Si yo no le doy glucosa, entonces esas células se están muriendo de hambre, empiezan a fallar. Y eso puede traer diferentes problemas ya a la larga, generalmente, porque las células se empiezan a morir en realidad, de a poquito, una por aquí, otra por allá. Ya uno no se da cuenta mientras es joven, pero conforme pasan los años, ya va a notarse ese efecto. Y si es muy intenso lo que está haciendo, entonces con mayor razón. Ya, las ensaladas son muy útiles, ya lo vamos a ver más adelante por qué, pero una dieta no puede ser solamente ensalada. Debe consumir carbohidratos y proteínas. Eso significa carnes, huevo o alguno de estos más también en la dieta, para que sea completa. Si uno quiere tener una dieta saludable, debe ser equilibrada. No se debe quitar ni un grupo ni el otro. Solamente reducir las cantidades. ¿Ya? Bien. Doctor, una pregunta. Dime. Se me apagó el celular hace rato. Mm. Los almidones estábamos empezando con otro grupo ya. Sí, son los polisacáridos. Estamos en el mismo tema, Gracias que se me carbohidratos, apagó el celular. pero los Sí. polisacáridos. Bueno. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿Preguntas? Bueno, entonces ya saben cómo son los almidones. Ya, por si acaso, el ser humano ha podido separar los almidones. Por ejemplo, lo que es la maicena es almidón puro, es el almidón del maíz. También podemos sacar almidón de todos esos que vemos. Hay almidón de yuca, que se usa, por ejemplo, para
Mi mente está raro, hoy día me he olvidado. Bueno. El Para hacer cuñapé. cuñapé, doctor. Eso, para el cuñapé. ¿Ya? La almidón yuca para el cuñapé. La papa también se saca almidón y se usa para ciertos platos. En el interior se usa más que acá, ¿no? Ahí usan, por ejemplo, un plato que se llama misquiplato, bastante rico. ¿Ya? Se puede sacar almidón de trigo, de arroz, etc. ¿Ya? El almidón de trigo, si bien nutricionalmente haría lo mismo que los otros almidones que estamos viendo, pero es muy pegajoso y no se puede consumir, ¿ya? Porque cada almidón es diferente. Son lo mismo, pero según el origen varía un poco, ¿no? Por ejemplo, el almidón de maíz es más suave, en cambio el de yuca es más gomoso, ¿no? Por eso se lo usa para el cuñapé. El de trigo es más pegajoso y eso es lo que se usa para hacer famosa tarpicola. Solamente se le coloca algunos, para que no se pudra, conservantes, ¿ya? Y es la tarpicola. Se usa como pegamento, pero pudiésemos ingerirlo y no nos causaría ningún problema. Claro que es difícil tragar algo pegajoso, ¿no? Pero para que vean en qué se encuentran los almidones. Bien, entonces, eso sería en cuanto a los almidones, y yo creo que quedamos ahí por hoy, porque falta un minuto, ya no me da para hablar lo otro. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos mañana. Por si acaso, en cuanto al horario, estoy viendo modificarlo. Ya mañana les comunico, pero va a ser dentro de su horario. Ya no vamos a salirnos de su horario. Pero eso por motivos técnicos. Ya les aviso mañana qué solución he llegado. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos mañana, chicos. Cuídense, abríguense. Ya, si hay preguntas, Hasta mañana mañana, al entrar doctor. me ponen al chat. Chao, Lice. Chao, chao, se Hasta cuidan. mañana, doctor. Chao.